siempre, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí y acudir siempre a nuestra llamada. Os voy a presentar a las personas que están aquí, por si no os conocéis o para que veáis su nombre, donde proceda. Manuel Gala es del equipo técnico de arquitectos que ha redactado el proyecto y que va a hacer el seguimiento de la obra. Y Rafael Carlos Barrera es el responsable de Construcciones Palmeñas, que es la empresa que se le ha adjudicado el proyecto y vamos a firmar ahora el contrato y se va a dedicar a hacer una obra tan emblemática y tan interesante para nuestra ciudad y tan compleja, porque es una rehabilitación que también tiene muy compleja. Eso da a entender la capacidad que tenemos la empresa de Palme, de la capacidad que puede tener de trabajo. Si os parece, vamos a firmar y ahora después hablamos, ¿no? Le cedemos la palabra a ellos. Y bueno, Reyes Lapera, que ya lo conocéis de sobra, ¿no? Bueno, el presente proyecto de rehabilitación de la capilla está enmarcado en una serie de actuaciones destinadas a poner en valor el patrimonio arquitectónico palmeño, el patrimonio histórico-artístico. Lo que pretendemos en esta actuación es rehabilitar la capilla de las Angustias con el máximo respeto a lo preexistente y reparando las distintas patologías que sufre el inmueble en este caso, sobre todo de temas de humedades y alguna que otra lesión estructural. Y, por supuesto, para hacer que este monumento, este edificio, pues sea visitable para todos los ciudadanos. Y en un principio es de las primeras obras que vamos a hacer nosotros de rehabilitación de esta, digamos, de esta complicidad que es un poco, ¿cómo diría yo?, complejo, un poquito más. Como es de rehabilitación, pues se nos da un poco más difícil, pero creemos que estamos preparados y que hemos hecho algunas otras parecidas en otros sitios y que estamos lo suficientemente preparados para poderlas hacer. La delegada del alcalde de Cultura. Rafael dice que están preparados, pues claro que tienen que estar preparados. Para eso ha habido un pliego y los técnicos a nivel de urbanismo, secretaría y demás, pues seguro que han visto que es la empresa adecuada para hacer esto. Pero es verdad que es una obra que, como todas las rehabilitaciones, pues son más complicadas que construir un edificio de nueva planta, eso lo sabemos. Y sobre todo porque tiene muchas sorpresas. Normalmente el arquitecto puede hacer el proyecto de obra y demás, pero luego a medida que la obra se acomete, pues suele haber sorpresas, unas agradables y otras desagradables. Pero en fin, no es la primera que se hace en Palma y seguro que todo saldrá bien. Yo digo, traía la chuleta porque voy a hacer una contextualización histórica de lo que es el edificio, porque yo creo que es muy interesante que sepamos lo que tenemos entre manos, ¿no? Y como voy a dar fechas y eso, pues prefiero, para no equivocarme, tener delante la chuleta. Bueno, pues estamos hablando de la capilla de Nuestra Señora de las Angustias. Esto, como tal capilla, se construyó en el año 1770 y, según Ramírez de Arellano, en su libro de 1986, y cito textualmente, dice que se construyó por voluntad de varios vecinos de la villa. Esos son el dato que tenemos de lo que es la capilla de este 1770, estamos hablando del siglo XVIII, en plena época barroca, y como tal, así es la capilla, esa es la decoración que tiene. Pero esta capilla se aloja, como sabéis, dentro del torreón, que es muy distinto a todos los demás, el torreón hexagonal, que coincide, según los datos que tenemos, con la antigua puerta norte de nuestro recinto amurallado, de la muralla. Y
y como hemos visto, esa antigua puerta norte sufre una gran transformación al construirse la capilla, a transformarse en capilla barroca, ¿no? Como digo, es barroca 100% por la decoración que tiene, a base de yesos y describiendo unas gruesas molduras. Es típica, una capilla típica del siglo XVIII. Describiendo un poco lo que es en sí la capilla, estaríamos ante un espacio cuadrado, bueno, de muy reducidas dimensiones, eso sí es verdad, es muy pequeña, un espacio cuadrado central, cupulado, con una cúpula que va sobre pechinas y con una linterna. Es la típica capilla barroca. Luego tiene 4 nichos laterales que están cubiertos por bóveda de cañón. Y dentro de la decoración lo que más destaca son 8 placas de contorno en estípite que tiene en la cúpula, que adornan la cúpula y que a su vez sujetan la moldura de la linterna. También tiene una escalera lateral, interior, que sube al cuerpo superior, tiene una especie de entreplanta a la altura de la linterna, el cuerpo superior y a su vez también a la cubierta, una azotea para entendernos, donde a su vez en la azotea está la típica espadaña. Palma es el pueblo de las espadañas, tenemos una sola torre, la de la Asunción, los demás son todos espadañas. Tiene su espadaña que está sobre la cara sur del torreón, hacia el interior del recinto. Bueno, también tenemos fotografías, aunque hoy no se conservan, de un pequeño pórtico que había justo en la entrada que conocemos de la capilla. Se conservan fotografías de que había un pequeño pórtico con tejado de tejas y que se sostenía, estaba adosado a la muralla por un lado y a lo que es el torreón por otro, y en el pico que queda libre con una columna se sostenía. Como digo, hay fotografías en las que sabemos que existía ese pórtico. Ya si más o menos está descrita lo que es la capilla y lo que significa y demás. ¿Qué era antes? Además de la capilla, ¿qué hay ahí? Pues, como he dicho, es una de las 2 únicas puertas que tenía el recinto amurallado de Palma. Estas puertas son de origen almohade, en la misma época en que se construyó la muralla, estamos hablando del siglo XII, y como digo, estas 2 únicas puertas eran las que daban acceso a la ciudad, a la villa, a intramuros, ¿no? Nuestra ciudad, que se llama Palma, o Palma del Río, en esa época, en la época almohade, sabemos también que se llamaba Balma, con B. Pensamos que Palma, el nombre de Palma, viene de ahí. Esto lo sabemos por un historiador de esa época, almohade, Ibn Saif al-Salah. Y también nos hablaba este historiador de las 2 puertas. Hemos dicho la puerta, estamos hablando de la puerta norte, que es la que nos ocupa. También aparece en algunos escritos como la puerta del Guadalquivir, y ahora vamos a ver que tiene más nombres, ¿no? Claro, es lógico, puerta norte porque está orientada al norte del Guadalquivir, porque es la que comunica más cercana con el Guadalquivir. Y la otra puerta es la que también todos conocemos, que es la puerta este, orientada al este, o también la puerta del Sol, el Sol por razones lógicas, ¿no? Las 2 puertas se alojan en los torreones, en los 2 torreones más grandes de toda la muralla. La muralla tiene 11 torreones en total. Todos son iguales, 9 son iguales, menos estos 2 que alojaban las puertas. La del este, que es este torreón cuadrado, que todavía lo podemos ver, y el hexagonal del norte. ¿Cómo eran las puertas en su origen?
pues tenían una estructura muy similar. Eran las típicas puertas en recodo árabes y totalmente defensivas, pensadas y diseñadas para impedir que un atacante exterior entrara en la ciudad. Le ponían todos los impedimentos posibles. Ambas puertas, las dos que tenemos, conservan restos de los matacanes por encima de la puerta, que era una estructura totalmente defensiva. Ambas puertas están protegidas a su vez por el adarve de la muralla, de la muralla inmediata, y ambas puertas tienen un torreón secundario muy cercano. En la puerta del este se ve más claro todavía que en la del norte, pero también se cumple en la del norte, un torreón desde el que protegían también la puerta. Me estoy extendiendo mucho, ¿no? ¿Qué? Y, en fin, interiormente, como digo, se componía de un pasillo en recodo. En ambos extremos, tanto el interior como el exterior, había un doble arco de herradura enmarcado en alfiz. Eso se ve muy bien en la puerta del este, que es muy visible. Y pensamos, parece ser que tenían una puerta de madera de doble hoja que al abrirse se quedaba enmarcada entre los dos arcos de herradura, y por fuera estaba reforzada con chapas de hierro, lógicamente, para impedir la entrada. Los otros nombres que tiene la puerta: Arquito Quemado y Puerta de las Angustias. Ya llevamos 4 nombres. Esos 2 nombres, la explicación nos las da Ambrosio de Torres y Orden en su libro Palma Ilustrada de 1774, que a su vez se basa en otro libro más antiguo, en 1675, del cronista Rodrigo Méndez Silva. Según Ambrosio de Torres, en 1483 Palma es sitiada por los musulmanes. Estos musulmanes, Palma ya era cristiana, pero es sitiada por los musulmanes, que venían, pues parece ser, muy enfurecidos, intentando vengarse de una derrota que habían sufrido en la zona de Utrera, precisamente por las tropas de don Luis Fernández Portocarrero, que era el señor de Palma en aquellos tiempos. El asedio lo describe como muy terrible, con mucha diferencia entre los defensores y los asediadores. Bueno, eso lógicamente seguramente estará un poco exagerado, pero bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? Y durante el asedio, pues en un intento, los musulmanes, en un intento de entrar en la ciudad, pues le prenden fuego a la puerta norte. Entonces, parece ser, desde entonces, se le llama Arquito Quemado. Fijaros que se ha mantenido ese nombre hasta entonces. ¿Por qué de las Angustias y por qué esa capilla después de las Angustias? Pues según Ambrosio de Torres, la mujer de Fernández Portocarrero, Francisca Manrique, pues se asustó mucho, lógicamente, con el asedio y demás, y se encomendó a la Virgen de las Angustias. Y como la Virgen la escuchó, porque el asedio pues no tuvo éxito, pues ordenó que desde entonces hubiera una imagen de esa Virgen dentro del recodo que formaba la puerta original. Entonces parece ser que desde entonces siempre hubo una imagen de esa Virgen, de la Virgen de las Angustias, en ese recodo. Y fijaros que perduró hasta que en el siglo XVIII pues se decidieron algunos vecinos transformar esa puerta en lo que es la capilla actual. Y bueno, luego tengo más datos históricos, pero... Yo creo que es interesante que podamos pasarle a los medios, ¿no? Sí. La nota histórica ¿por qué? Porque nosotros hay un aspecto físico y un aspecto inmaterial. El aspecto físico que queremos rehabilitar, por un lado, el torreón hexagonal, y por otro lado la reurbanización de la zona,
para darle esplendor también a la ubicación donde está digamos, la entrada de la muralla y la puerta norte de la muralla de Palma. Pero también, y cuando digo rehabilitación, dos cosas. Por un lado, lo que es la puerta árabe, la puerta de entrada a Palma, y también la capilla de las Angustias. Dos elementos que para nosotros son importantes desde el aspecto físico, por un lado. Pero cuando nosotros nos introducimos a través del FEDER, del proyecto europeo que se está planteando en Palma, hablamos de sostenibilidad económica, hablamos de rehabilitación y para el aspecto turístico, la historia, el patrimonio y también las nuevas tecnologías. Pero en este caso concreto estamos hablando de una parte también material. No solamente queremos poner en valor el monumento, sino también la historia de Palma, que es precisamente lo que la teniente de alcalde, responsable de Cultura, ha tratado de plasmar, y es lo que nosotros vamos a intentar trasladar a la población. No solamente tenemos una parte física, una parte tangible, sino que también tenemos otra intangible, que es nuestra historia, y son conceptos de nuestro pasado que tenemos que intentar transmitir a nuestra población para, digamos, tengamos una formación de nuestra historia y también como elementos singulares que podamos explicar a las personas que vengan a visitarnos en este caso. Y por ello, pues trataremos paralelamente de realizar un trabajo de arquitectura con un trabajo de historia también al respecto. Esto pues es una idea que la enmarcamos cuando queremos poner en valor nuestra propia historia, nuestro patrimonio, y es el objeto del proyecto y cada una de las actuaciones que vamos a hacer en el centro de la ciudad y en relación a toda la parte histórica que tenemos en Palma del Río. Como definición, dos grandes elementos que estamos restaurando de la parte histórica, ya he explicado. Por un lado, tenemos una torre hexagonal que es la parte de entrada a la defensa de Palma, entonces la parte, la historia almohade de Palma, de muralla del siglo XII, y que, bueno, queremos pues poner en valor. Es verdad que solamente teníamos dos puertas, la puerta del Sol, que es la puerta que está aquí, que mira al este, y la puerta que mira al norte y que mira al Guadalquivir, que a lo largo de la historia pues las cosas se van transformando. En principio, bueno, pues el edificio o la parte física es simplemente un elemento defensivo y que refleja también la capilla de las Angustias, de Nuestra Señora de la Angustia, pues tiene un porqué, y el porqué se sitúa, como había dicho la teniente alcalde, en el año 1483, cuando es sitiada Palma por los musulmanes, a raíz de una venganza, efectivamente, y entendiendo que Palma puede estar algo más desprotegida porque el señor de la villa, don Luis Fernández de Portocarrero, libra una batalla, la fecha 8 de septiembre, 8 de septiembre, es importante esa fecha en la comarca de Utrera, entendiendo que al irse las tropas, el grosor de las tropas, pues y puede quedar más desprotegida, ataca la ciudad en este caso, y en venganza a lo ocurrido. Y digamos que los habitantes de Palma pues tienen una actitud defensiva y bastante ingeniosa en el tema del arquito quemado, y que realmente pues en la entrada pues tratan de quemar la muralla, y digamos los palmeños para atacar salen por otro lugar de la muralla, rompiendo la muralla y sorprendiendo a las tropas. Esto musulmana, esto tiene una historia, es verdad que la señora, pues la esposa de Luis Fernández de Portocarrero, pues doña Francisca Manrique, pues se encomienda a la Virgen de las Angustias, Nuestra Señora de la Angustia, y por eso después, en el siglo XVIII, se construye, porque ya tiene la imagen de Nuestra Señora de la Virgen de las Angustias, ya se configura una capilla. Esa es la historia, y queremos poner en valor todos los elementos. El elemento
de la época árabe de Palma, de la época almohade, de lo que significó esa puerta para Palma, por un lado, o Balma, y después el concepto de la capilla de las Angustias. Nosotros entendemos que como surge una evolución de todas las cosas, tenemos que intentar ser fiel en esa evolución y reconstruir las cosas de una forma didáctica, donde aparezcan todos los elementos, todos los sedimentos que se van depositando de nuestra historia, que conozcamos, y además que está todo contrastado y todo ya totalmente analizado y estudiado. Ese es el objeto del proyecto, de todo y cada uno de los elementos. A partir de ahí tenemos la suerte, tenemos la fortuna de encontrarnos con personas, empresas, entidades que colaboran en ese planteamiento, desde el equipo del FEDER hasta lo que significa las ayudas, las subvenciones por parte del Fondo Europeo, que tenemos que aprovechar fielmente, que sea de gran utilidad para nuestro desarrollo desde el punto de vista histórico, cultural, de empleo, etcétera, ¿no? Y turístico, fundamentalmente. Y encontramos también un equipo redactor, un equipo de arquitectos que están celosos también de su trabajo y que colaboran en ese planteamiento, y una empresa que yo confío en ella, desde luego, porque ya lo ha demostrado fielmente muchas cosas, indistintamente que este es un trabajo muy delicado, pero es un trabajo, al fin y al cabo, que en Palma pues tenemos cualificación y preparación para llevarlo a cabo. En todo ese conjunto, pues lo único que queremos es trasladarle a la ciudadanía palmeña que tenemos capacidad histórica, técnica, empresarial, de todo tipo para llevar a cabo este proyecto y dejar un legado importante en nuestra ciudad. Rehabilitar o rehacer tanto un aspecto de un monumento de Palma, que queremos darle esa belleza monumental al tema, como el entorno, y también como nuestra parte intangible, como es la historia de Palma, que queremos ser didácticos en este aspecto.